en álgebra, en análisis y en métodos 1, como parte de esta materia. Y la idea es que las nuevas formas de utilizar eso, o la utilización de lo que ya vieron, sea gradual y vayamos poco a poco para que no tengamos mayores inconvenientes, y los inconvenientes que vayamos encontrando los vayamos resolviendo paso a paso. Finalizada la semana, es el material de la semana 1, que por ejemplo ahora está disponible, tienen lo siguiente disponible: el programa de la materia, la planificación tentativa de qué cosa se va a ver en cada semana. Tienen 3 archivos de texto para leer, son cortos, ¿sí? Uno es preliminares, que es el que vamos a ver a continuación, que es algunas cositas que tenemos que tener ahí fresquitas o la ayuda cerca porque las vamos a necesitar. Luego vamos a tener una introducción para saber de qué vamos a estar hablando en esta materia, y después vamos a ver la primera partecita de la primera gran parte, digamos, podemos dividir esta materia en 2 grandes bloques. El primer bloque va a arrancar hoy con una pequeña cosa, que es simplemente mirar algo que ya vimos en álgebra y en análisis de otra forma, simplemente, ¿ok? Ahí estoy compartiendo la pantalla. Esto es los preliminares que uno va a tener que mirar o tener cerquita en libro, carpeta, algo que le ayude, ¿sí? Entonces, análisis matemático. Hay que tener fresquito lo que es las integrales y sus propiedades, las derivadas y sus propiedades, integración por partes y la aplicación del teorema de Green. De métodos computacionales en Ingeniería 1, los polinomios interpolantes de Lagrange, la parte de derivación numérica e integración numérica. Hay conceptos nuevos que no se vieron en métodos 1 y que probablemente no lo hayan visto en álgebra y análisis, que están resumidos aquí abajo, ¿sí? Y están puestas las referencias del Burden-Fidens 2002, capítulo 8, ¿sí? La primera es: se dice que un conjunto de funciones es linealmente independiente siempre que se puede escribir como una combinación lineal, o sea, C0 por Φ0, C1 por Φ1 y así sucesivamente, donde los C sub ceros serán 0, ¿sí? Si esas funciones Φ0, Φ1, Φ2, Φn son linealmente independientes. Si no, alguno de ellos no va a ser 0, entonces el conjunto no es linealmente independiente. Esto es totalmente análogo a lo que hubieron con los vectores, respecto de que se los puede expresar como una combinación lineal de los vectores que forman la base, ¿sí? La interpretación es análoga y directa a eso, no tiene mayores cosas, nada más que supongo que no lo han visto con funciones. Bueno, aquí eso se puede extender y usar también para funciones, ¿ok? Bien, entonces, luego el teorema 8.2, que dice que si phi sub j, que es una función, es un polinomio de j-ésimo grado, ¿sí? Para j que va a 0, 1, n, o sea, grado 0, grado u, lineal, cuadrático, etc. Entonces, Φ0, Φ1, Φn serán linealmente independientes para cualquier intervalo, ¿tá? Esto también está en el capítulo del Burden, si lo quieren leer o quieren mirar algún ejemplo. Después el teorema 8.3 dice que Φ0, Φ1, Φn es un conjunto de polinomios linealmente independientes en el conjunto de polinomios cuyo grado máximo es n. Entonces todo polinomio Pi sub n, o sea, de ese conjunto, puede escribirse de manera única como una combinación lineal de Φ0, Φ1, Φn. Bien.
la otra cosa importante es que vamos a utilizar mucho, es la definición 8.4, que dice que una función es integrable W se llama función de peso en un cierto intervalo I, si esa función W es mayor o igual que 0 para toda X en ese intervalo, pero W de X es distinto de 0 en cualquier subintervalo de I. Bien. Creo que esta definición, que la vamos a usar bastante, es interesante que vean el ejemplo que está en el Burden, ¿sí? Si hay algo que no se entiende luego, lo charlamos en clase, ¿sí? Bien, entonces estas son las pequeñas cosas preliminares que uno tiene que tener dando vueltas. Luego vamos a ver qué es, de qué vamos a tratar aquí, ¿sí? Porque uno se pregunta cuál es el motivo de esta materia y cuál es la relación que va a tener esta materia con mi vida de ingeniero a futuro, ¿sí? Entonces aquí, en el archivo que se llama Introducción, que está formando parte de la teoría, ¿sí? Hay un ejemplo bastante trivial, pero no por trivial es menos importante como para decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa cuando uno ingresa al ciclo superior de las ingenierías? Si bien uno vio cómo resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias o a derivadas parciales, o algunos todavía no vieron la parte de derivadas parciales, espero que sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre lo que vi en análisis matemático y lo que vamos a ver aquí? Bien, lo más importante que hay de diferente entre lo que vimos en análisis matemático y lo que vamos a ver aquí es que cuando vemos cómo se resuelven esas ecuaciones diferenciales en análisis matemático, en general, primero, tenemos un dominio muy simple. La geometría de nuestro dominio es un círculo, un cuadrado, una esfera, y es bien sencillo, y además, en el contorno, ese dominio tiene, en general, yo diría en el 100% de las veces que uno lo ve en análisis, condiciones de contorno que son uniformes, o sea, es la misma la condición de contorno en todo el contorno del dominio. Entonces tenemos esas dos cuestiones, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con un problema de ingeniería? Bien, el tema de los problemas de ingeniería es que primero nuestros dominios no son tan sencillos, ojalá sí lo fueran, pero no lo son. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar algo? ¿Preguntar? Profe, disculpe que la moleste, creo que hay compañeros esperando si los pueden aceptar. Sí, ahí las admití. Lo que pasa es que se ve que internet está medio lenteja y les está costando entrarse. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que nuestros dominios, insisto, no son de geometría sencilla, y además no tenemos la misma condición de contorno en todo el contorno de nuestro dominio. Entonces, para hacer un vínculo, de decir de qué estamos hablando cuando hablamos de dominio y de qué estamos hablando cuando hablamos de contorno, entonces puse acá un ejemplo que parece medio risueño, pero ¿quién no tiene una maceta en casa? Bueno, tenemos macetas en casa. Pueden ser simples, un tarrito cilíndrico, sería lo más simple de una maceta, tiene un agujero abajo para que pueda salir el agua de exceso de riego, en general está lleno de tierra, piedritas y alguna otra cosa, yo acá le puse una mezcla un poco más interesante, ¿sí? Arena, piedra y unas bolitas de carbón activado. ¿Alguien le podría poner otra cosa? Sí, también. Pero bueno, entonces, por lo pronto vamos a tener la maceta con nuestra tierra, nuestras piedritas,
pero no le pusimos planta todavía, ¿sí? Porque eso nos complicaría un poco más la existencia. Entonces, por el momento tenemos la maceta llena de tierra. Bien, entonces, ¿qué vamos a tomar como nuestro dominio? La tierra que está dentro de la maceta, ¿ok? El contorno de ese volumen, ¿sí? O sea, si estamos hablando de que tenemos un tarrito cilíndrico, ¿sí? Una latita, vamos a decirlo así, tenemos una lata, le sacamos una tapa, le hicimos un agujerito en la otra tapa, y esa es nuestra maceta. Entonces, lo que va a ser el contorno de nuestro dominio va a ser la superficie que queda expuesta al aire, ¿sí? De nuestra tierra, la superficie que está tocando la lata o la maceta, ¿sí? Que está en el costado y en parte del fondo, ¿sí? Y hay un agujero que está en el fondo. Entonces tenemos, como ya por lo pronto decimos, bueno, acá van a pasar cosas distintas, ¿sí? Nuestras condiciones de contorno son, así a priori son diferentes. Hay parte de nuestra tierra que está en contacto con el aire, hay parte de nuestra tierra que está en contacto con la maceta, y hay una parte que está en contacto con un plato o un recipiente que haya por debajo de nuestra maceta, ¿sí? Entonces, bien, según sea cada especialidad, uno puede decir, bueno, profe, yo estudio electrónica, ¿qué tiene que ver conmigo la tierra? Y bueno, los electrónicos diseñan aparatos de medición, entonces digamos que están colaborando para hacer un estudio electrofísico de ese problema, de ese material que está puesto ahí, y van a meter 2 electrodos y van a tener que hacer la medición del campo. O sea, ni los electrónicos se salvan de la maceta con tierra. Un eléctrico puede querer tener una jabalina y le interesará medir la conducción eléctrica de esa tierra que está ahí, con y sin agua, para saber si efectivamente puede ser una puesta a tierra. A un ingeniero en petróleo le podrá interesar saber, por ejemplo, si uno vierte, si mete dentro de esa maceta llena de tierra y demás, que tiene huequitos, ¿sí? Si uno la mirara con una lupa, se pusiera a mirarlo atentamente y tuviera una maceta de vidrio, vería que entre las piedritas, la arena, la tierra, etcétera, uno tiene pequeños huequitos. Esos pequeños huequitos o tienen gas o tienen algún líquido. Puede ser agua, puede ser petróleo, podrá ser una mezcla de todo eso, etcétera, etcétera. Entonces, le interesará saber si uno está sacando líquido por alguna parte, cuánto tarda en sacar ese líquido, o si lo va a dejar que por acción de la gravedad y por la evaporación en la superficie que tiene expuesta al aire, a ver cuánto líquido pierde. Entonces eso puede ser interesante para un ingeniero en petróleo, para un ingeniero civil, que tiene que ver que el agua en general no se le escape, ¿sí? Entonces, como vemos, hay para todos los gustos, ¿sí? Y cada aspecto de estos, o sea, la conducción eléctrica, la permeabilidad de ese medio, o sea, cuán fácil va a dejar pasar el agua, el gas, el petróleo, la mezcla que sea, son todas características de ese material diferentes, obviamente, pero estamos hablando siempre de esa mezcla de tierra, piedrita, carbón activado que pusimos adentro de nuestro recipiente. Y ese es nuestro objeto de estudio. Para un ingeniero químico, esa mezcla puede ser un filtro para separar una parte que le interesa preservar de otra que tiene que desechar, o al contrario, quiere filtrar los desechos de la parte que quiere utilizar. Entonces, si bien estamos hablando de esa misma maceta y de esa misma mezcla, cada uno de esos problemas tendrá una ecuación diferencial y un conjunto de parámetros que la representan, ¿sí? En general, uno hace, en las materias de la carrera, ve cómo diseñar esa maceta y esa mezcla que va a meter ahí adentro. O sea, va a seleccionar esos materiales y esa geometría. O sea, eso es parte del diseño de un ingeniero.
pero después los ingenieros queremos saber si eso va a funcionar o no va a funcionar o lo tenemos que modificar. Entonces es ahí donde vamos a hacer uso de lo que vamos a ver en el transcurso de esta materia. ¿Está? Entonces, todas las cosas van bien. Hasta ahora venimos hablando con un cilindro, con un agujerito, o sea, una lata simple, a la que le sacamos una tapa y le hacemos un agujerito en el fondo, que es lo que podríamos resolver siempre y cuando las condiciones fueran sencillas, las condiciones de contorno fueran sencillas, podríamos resolverlo con lo que vimos en análisis. A veces no, ¿sí? Porque si le agregamos más agujeros a la lata, la cosa se podría llegar a complicar. Pero además, podremos tener unas macetas como estas, ¿sí? Cuya geometría ya no es tan sencilla. Los agujeros no son tan simples, ¿sí? La geometría de las macetas con forma de elefantito o estas otras psicodélicas más modernosas que están al lado de los elefantes, ya la geometría, tener que aproximar a la geometría de nuestro dominio, o sea, la tierra que está metida ahí adentro, ya no va a ser tan simple, ¿sí? Y el simpático chanchito tampoco nos va a ser tan simple representar la geometría de nuestro dominio, más las condiciones de contorno que van a estar variando en la superficie de ese dominio, que insisto, es la tierra que está adentro de las macetas. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Básicamente, estas son dos de las tres cosas que tienen disponibles hoy ya para bajar. La tercera es la primera parte. La primera parte de lo que vamos a ver en esta materia, que trata o tiene el nombre de interpolación paramétrica, ¿sí? Entonces, aquí lo que se va a ver es que uno va a tener una función dada, como por ejemplo esta f de x en un cierto dominio omega. Para empezar, vamos a empezar fácil, vamos a decir que phi es solo función de x, o sea, tiene una sola variable independientes, y el dominio es un segmento, ¿sí? Entonces, vamos a decir que omega, en ese dominio omega, está dividido en lo que está adentro y la frontera, ¿sí? Para empezar, vamos a decir que va a existir una función chi de x que va a tener la característica de reproducir el valor de la función phi de x, ¿sí? Nuestro dato, exactamente en el contorno. ¿Cuál es el contorno? ¿Cuál es el contorno de un segmento? ¿Alguien quiere arriesgar? ¿Quién es el contorno de un segmento? Los puntos, los extremos. Los extremos del segmento, ¿sí? Esos dos puntitos son los extremos, es el gamma, ¿sí? Que le estamos así poniendo un nombre todo pomposo, es el gamma de nuestro dominio. Y todo lo que no sean esos puntitos y estén adentro de ese segmento sería el omega barrita, ¿sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es a esta función chi, que se encarga de los valores de la función dada en el contorno, agregarle un conjunto de funciones que los vamos a denominar de forma o también como de prueba o de base, ¿sí? Y las vamos a denominar n sub m de x, ¿sí? Donde m va a valer 1, 2, m, ¿sí? Y lo que tiene que cumplir cada una de estas n sub m, funciones de base, de prueba o de forma, es que en el contorno tienen que valer 0. Todas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Si uno hace la suma, uno dice, bueno, voy a representar a la función phi
aproximadamente como una función phi sombrero, ¿sí? Phi hat, este chirimbolito que está arriba le dicen sombrerito. Y la vamos a escribir a esa aproximación como la función chi que recién definimos, que tiene que reproducir a los valores de la función en el contorno, más una sumatoria de que unos parámetros a sub m por estas funciones nm que valen 0 en el contorno, ¿sí? Y lo que tenemos que buscar es quiénes son estas a sub m para que uno obtenga un buen ajuste y esta aproximación se parezca a la función original, ¿sí? Bien, entonces, la chi ya sabemos cómo hacer. Las nm, lo que uno tiene que hacer es, como valen 0 en el contorno, que es lo único que hasta ahora hemos dicho, ¿sí? Lo que vamos a tener como garantía es que la phi sombrero va a ser exactamente, va a reproducir a la función dada en el contorno. Seguro, porque está la chi encargada de eso. Bien. Ahora bien, el resto de las funciones, las nm, ¿sí? Que son funciones de forma, de prueba de base, hay que elegirlas de una manera no, si bien es libre, no tan libre, ¿sí? Porque lo que uno necesita que si uno agrega funciones, la función aproximante, o sea, la función sombrerito, cada vez se parezca, o sea, más cercana a la función original, ¿ok? Entonces, si bien ese número m, que va a estar ahí en la sumatoria, que es el número de funciones que voy a, de base o de prueba o de forma, es un número finito, insisto, poder asegurar que a medida que m aumenta, toda esta aproximación se parezca cada vez más a nuestra función original. ¿Esto es nuevo? Y no. Porque ustedes ya lo vieron en las series de Taylor, de Maclaurin, de Fourier, eso ya lo vieron en análisis matemático. Esto es como una manera diferente de pensarlo, ¿sí? Lo que sucede es que, bueno, las series que vieron en matemática, después de haber agregado una cierta cantidad de términos, la truncan, ¿sí? Me dice, bueno, con esto ya me quedo contento, es bastante bueno, reemplazo a la función original por el desarrollo en serie. Bien. Una forma adicional de pensar en esos desarrollos en serie es que es una combinación lineal de un determinado conjunto de funciones. ¿Sí? Entonces, si uno lo piensa de esa manera, uno dice, bueno, en Taylor tenemos una determinada, Taylor y Maclaurin, tienen aproximaciones de tipo polinómico, donde lo que tenemos que ir nosotros evaluando, que es lo que nos da el desarrollo de la serie, son cómo calcular esos coeficientes, y en Fourier tenemos las funciones trigonométricas, ¿sí? Y tenemos una forma de ir calculando los coeficientes de la serie. Bien. En todos los casos, igual que teníamos en métodos 1, habrá un error, ¿sí? Porque obviamente voy a estar reemplazando a mi función original por una aproximación dada por m más 1 funciones, si considero la chi, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir a ese error de truncamiento, lo vamos a denominar residuo, ¿sí? Exactamente estamos hablando de lo mismo, y lo que vamos a decir es que ese error de truncamiento, por haber reemplazado a mi función original por una función sombrero, la vamos a, más que decirle error de truncamiento, le vamos a decir que eso es el residuo, ¿sí? Entonces ahí aparece, en este residuo, aparece lo que es el concepto de aproximación, que ya lo veníamos viendo desde métodos 1, ¿sí? Y en este caso, la phi sombrero es la interpolación paramétrica que acabamos de definir, que también decimos, bueno, uno si piensa de forma un poquito distinta los desarrollos en serie que ustedes ya vieron, tampoco es extremadamente nuevo. Lo que por ahí sí es nuevo es que ahora tenemos que encontrar esos parámetros, A sub m. No nos dicen la forma en la cual los tenemos que calcular. Ahora son incógnitas, ¿sí? Los tenemos que encontrar, para lo cual tenemos que
plantear un conjunto suficiente de ecuaciones algebraicas para poder que ese conjunto de ecuaciones nos definen un sistema, resolver ese sistema, que esperemos que esté bien planteado, porque si no nos trae problemas para resolverlo, y encontrar lo que estábamos buscando, que son los parámetros A sub m de esta interpolación paramétrica. ¿Estamos? Bien. Entonces, y ahora, ¿qué pasa con quiénes son las n sub m? ¿Sí? Por la phi, ya nos dijeron con qué tiene que cumplir. ¿Cuál es I libre? ¿Sí? La condición es que cumpla las condiciones, los valores, con los valores de la función en los extremos. El que quiere poner una función complicada puede hacerlo, pero la verdad que eso para un ingeniero como que no sería algo que uno esperaría. ¿Sí? Si uno tiene un ingeniero y le da 2 puntos, ¿qué hace un ingeniero? ¿Alguien me puede decir? Una recta. Obviamente. Entonces, digamos que la chi no sería un problema, porque a estas alturas la ecuación de una recta es como bastante fácil. Bien, entonces, ¿cuáles son las NM? ¿Sí? Porque obviamente si uno dice, si elijo mal las NM, por mucho que yo aplique todo este procedimiento, no voy a llegar a buen puerto. ¿Sí? Entonces, estas NM tiene que tener como condición de que sea un conjunto de funciones de aproximación, ¿sí? Linealmente independientes. Por eso está puesto en los preliminares la definición de cuando se considera que un conjunto de funciones es linealmente independiente, ¿sí? Esa es como la pista para poder plantear o inventarnos un conjunto n sub m, ¿sí? ¿Cuántas m? 1, 2, 3, 5, 20, las que quieran, ¿ok? Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, si elegimos, supongamos que 2, m igual a 2, digamos, es una función sencilla, estoy probando a ver si esto es cierto, a ver cómo me va. Bien, vamos a elegir una m igual a 2, ¿sí? Entonces pasé de tener valores de la función original, phi de x, la que me dan de dato, y quiero reemplazar por la aproximación paramétrica, voy a tener infinitos puntos dentro de un segmento. Bien, eso es lo que dice la matemática. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que voy a tener es un conjunto finito de 3 funciones, la chi, que se encarga en los bordes, más las 2 m, m1 y m2, que van a estar en el adentro, de modo tal que entre las 3 me den una aproximación, ¿sí? Y voy a estar definiéndola con mi propuesta de las 3 funciones y 2 parámetros, A1 y A2, o A0 y A1, como prefieran numerarlo. ¿Ok? Bien, como esto está muy abstracto y estamos hablando mucho en el aire, vamos a pasar a un ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Una función chi de x, ¿sí? En un intervalo bien fácil, como en la matemática, 0, 1. Vamos a decir m igual a 2. Entonces, la phi sombrero va a estar compuesta por la chi, que ¿qué tiene que hacer? ¿Alguien me puede decir? Ajustar en los contornos. Bien, tomar los valores de esta función, ¿sí? O sea, tengo que evaluar esta función en 0, ver cuánto vale, evaluar esta función en 1, y ojo acá, y esto lo digo para todo el mundo, ¿sí? Recuerden que estamos en métodos numéricos, entonces la calculadora tiene que estar en modo radian para calcular los senos y los cosenos, porque si no, nos da cualquier verdura, ¿ok? Entonces, ojo que esto está puesto acá a propósito, ¿sí? Para que recuerden ese detalle. Si usan alguna planilla electrónica, Excel o alguna de otro tipo de planilla de cálculo, en todos los casos, los ángulos los van a tener que dar en radianes, ¿sí?
y eso va a estar correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con las funciones trascendentales que tiene que estar la calculadora en modo radian, porque si no las cuentas no dan. ¿Ok? Bien, entonces lo que se hizo aquí es phi en 0 vale 0, phi en 1 vale 0,35, 0,57, bla, 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 bla. Bien, ¿qué hicimos? Lo que habíamos dicho al principio, pusimos una recta. Bien fácil. Bien, entonces ahora hay que elegir dos funciones en M, la N1 y la N2. Entonces se propone que la N1 sea X por 1 menos X y la N2 sea X al cuadrado por 1 menos X. Como son tan sencillitas y son solamente dos, uno puede ver fácilmente que si yo sacara de aquí a estos dos y dijera A1 por N1 más A2 por N2 igual a 0, y eso la única manera que puedo cumplirlo es que A1 y A2 sean 0, o sea que estas dos funciones son linealmente independientes. ¿Ok? Entonces estamos cumpliendo con que la chi se hace cargo de los valores en el contorno, la N1 y la N2, además en X 0 y en X1 valen 0, ¿sí? También se puede ver ahí bien fácil de esto, con lo cual las tres funciones cumplen con las condiciones que acabamos de enunciar. ¿Ok? Bien, pero ahora resulta que aquí tenemos dos parámetros. Pero, ¿y cómo hacemos? Necesitamos al menos dos ecuaciones para poder encontrar dos parámetros. Entonces supongamos que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedirle a esta función sombrero, ¿sí? Esta que planteamos acá arriba, que sea igual a la función verdadera en 1/3 y en 2/3. ¿Sí? Entonces, eso nos permite calcular un sistema, ¿sí? Donde vamos a tener la phi en 1/3 más A1 por la N1 en 1/3 más A2 por N2 en 1/3. Esto es un número, esto es un número, y esto es un número. Entonces, para mayor claridad, están puestos acá abajo. La N1, valuada en 1/3, la N2 valuada en 1/3, la N1 en 2/3, la N2 en 2/3, y la chi en 1/3 y en 2/3. Con eso tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resolvemos y obtenemos los valores de los parámetros A1 y A2 que estábamos buscando. Y ahora, ¿qué harían ustedes? Acá encontramos la chi sombrero, ¿sí? Encontramos A1 y A2, tenemos el valor de la chi, la N1 y la N2. ¿Qué harían ustedes si tuvieran esto y la función original? Evaluar el error. ¿Y qué harían, ingenieros? ¿Graficar? Graficar, claro. Agarro el Silab, que ya son grandes amigos de métodos 1, le pongo la chi sombrero y las dibujo. Y veo, a ver, ¿se parece o no se parece? Porque la verdad, que ¿quién diría que estos tres polinomios, ¿sí? Uno lineal, uno cuadrático y uno cúbico, pudieran hacerme algo parecido a esto? ¿Ok? Bien, eso es la primera tarea que van a tener que hacer. Repasar esto para ver que tengan los mismos valores, ¿sí? Y ver, de graficar esta función sombrero con la función original y ver si se parecen, no se parecen o qué va a pasar. Además, podemos pedirle a Silab, ¿sí? Que nos calcule el error entre uno y otro, entre la phi y la phi sombrero, ¿sí? Ese residuo o error de truncamiento que, como lo veíamos en métodos 1, para esta función y su aproximación paramétrica. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahora? Pero obviamente, y uno dice, ¿de dónde sacó el 1/3 y los 2/3? Me lo inventé. ¿Por qué? Y porque necesitaba plantear dos ecuaciones. ¿A alguien se le ocurre
0,307, bueno, lo resuelven 0,307, obviamente que A1 y A2 van a ser distintos. O sea, son cosas que uno puede jugar, ¿sí? En el sentido de que aprendemos en la vida probando y errando, y comparando y haciendo juegos, ¿sí? Es ver si ahora se me ocurre ponerlo en otros puntos adentro de ese dominio, que tanto mejor o peor me da la aproximación de phi sombrero. Ya que lo vamos a tener todo cargado en el Scilab, podemos pedir que lo calcule en otro lugar. ¿Ok? Pero obviamente hasta ahora es totalmente arbitrario dónde voy a ponerlo. Entonces, vamos a ver alguna forma un poco más general y más sistemática de poder plantear estas ecuaciones que nos permiten encontrar esos dos parámetros. ¿Sí? Y eso se llama residuos ponderados. Entonces, lo primero que uno tiene que definir es el error o residuo. Como ya lo dijimos antes, va a ser la diferencia entre la función que quiero reemplazar, que es dato, la phi, y la phi sombrero. ¿Sí? Bien, en nuestro contorno no tenemos ningún residuo, ¿sí? Eso es lo que dice aquí, a continuación. Entonces, R en gamma, ¿sí? El residuo en el contorno es 0. Bien, pero nos queda el residuo adentro de nuestro dominio. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? En general, ¿qué va a pasar? Este residuo, esta diferencia entre estas dos funciones, va a depender de qué punto estemos adentro de nuestro dominio. En algunos lugares puede ser que sea más pequeño, en otros será positivo, en otros será negativo. En general va a variar punto a punto, ¿sí? Porque obviamente estas dos son funciones de la posición adentro de mi dominio. Entonces, lo que uno quiere es tratar de disminuir esta diferencia en todo el dominio de forma global. ¿Ok? Perdón que me estoy admitiendo gente. Entonces, ¿qué se va a pedir? Bueno, lo que se va a pedir es que ese error o residuo, ¿sí? Pesado por estas funciones W sub L, ¿sí? Por eso está la definición de funciones de peso, ¿sí? En las preliminares, en el archivito de preliminares. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que la integral extendida a todo nuestro dominio de esta función de peso por nuestro residuo, por el diferencial de dominio, tiene que ser 0. ¿Sí? Y L tiene que ser 1m. ¿Y por qué m? Y porque si tenemos m parámetros, necesitamos plantear m ecuaciones. Entonces, a medida que decimos para L igual a 1, vamos a tener que resolver esta integral, y eso nos va a dar lugar a la primera ecuación de nuestro sistema algebraico. Cuando L vale 2, vamos a resolver otra integral, ¿sí? Porque ¿quién va a cambiar? La W sub L. ¿Sí? Y así sucesivamente, hasta que tengamos tantas ecuaciones como incógnitas o parámetros, ¿sí? Y podamos resolver ese sistema. Bien. Entonces, lo que se busca, nuevamente vamos a repetirlo, es que esta phi sombrero se vaya pareciendo cada vez más a phi, ¿sí? Eso es lo que significa esto, va tendiendo hacia phi, a medida que m se va haciendo grande. Obviamente, ¿qué pasa con el infinito y los métodos numéricos? No se llevan bien, ¿ok? Entonces, esas cuestiones, este m siempre va a ser finito para nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Si uno piensa que esto es un residuo, si esto tiene que ser 0, entonces, si esta función, por definición de función de peso, no va a ser 0 en omega, entonces lo que se tiene que aproximar a 0 es esto que está acá adentro. Con lo cual, estamos garantizando de una manera un poquito rara, si se quiere, ¿sí? Que esta phi sombrero
se parezca a esta phi. ¿Está? ¿Dónde están los parámetros? Y están metidos acá, adentro de esta phi sombrero. ¿Sí? Ahí vamos reemplazando. Entonces reemplazamos a phi sombrero por la chi, la sumatoria de las a sub m por las nm. ¿Sí? Y ahí vamos teniendo en cada una de estos parámetros a sub m que los tenemos que encontrar. Bien, entonces aquí podemos analizar un par de cosas. Como una de las propiedades es que esto puedo hacer distributiva, lo que puedo ver es que la función original menos la función chi en el contorno no tienen parámetro asociado, no están multiplicados por una sub m. Entonces, ¿sí?, uno podría hacer la integral extendida omega de w sub l por phi menos chi, ¿sí?, menos, como esto es un parámetro o una constante, lo puedo sacar afuera de la integral, y me queda la integral extendida al dominio de la función de peso que yo elija por este conjunto de funciones n sub m que acabamos de proponer. ¿Está? Entonces, por un lado nos va a dar el término independiente de nuestro sistema algebraico, y por otro lado vamos a estar obteniendo los coeficientes de nuestra matriz, ¿sí?, que es esto que está acá. Esta parte son los coeficientes de la matriz, y este es el vector la componente del vector de términos independientes. Simplemente es eso, ¿sí? A la matriz de términos independientes se la solemos denominar K, y un determinada coeficiente de una determinada ecuación lo decimos K sub Lm. Entonces, ahora entienden por qué les puse que teníamos que tener las integrales y derivadas y sus propiedades a mano. ¿Sí? Esta forma que notar, eliminando esta sumatoria. En algún momento ya se van a acostumbrar, ¿sí?, que acá tenemos un índice libre, ¿sí?, que es el L, que hay aparece una sola vez en cada término, F sub L más K sub L, y hay un índice repetido que es la M, y eso implica que hay una suma, ¿ok? Pero hasta que nos acostumbremos vamos a decir a dónde varía cada M. Bien. Todo esto, en definitiva, termina siendo un vector F más una matriz de coeficientes por el vector de incógnitas. Y ahora, los coeficientes de la matriz y los coeficientes de este vector se obtienen resolviendo las correspondientes integrales. Amigos Silab, ¿cómo vas a trabajar? ¿Sí? Bien. Y este es el sistema, como el que habíamos planteado, medio agarrado de las pestañas, hace un ratito con el ejemplo. ¿Sí? Es de este tipo. La matriz K, el vector de incógnitas, lo vamos a hacer arbitrariamente, como lo hicimos acá, que insisto, está bueno que ustedes prueben qué es lo que sucede si uno cambia los puntos. Bien. Hay que elegir la chi, que menos mal que somos ingenieros y sabemos que ponemos una regla. W, otra conjunto de funciones más. ¡Wow! No se alarmen, que ahí vamos. Dentro de la función hay un conjunto de funciones que son como muy usadas en muchas aplicaciones de los métodos numéricos, y acá vamos a ver algunas de los que nos van a ser útiles, ¿sí? La primera es una función que se llama delta de Dirac, que es esta, una delta en x menos xl, y tiene las siguientes propiedades. Esta función delta vale 0 si estoy en cualquier punto, si estoy exactamente en xl. Y uno dice, pero eso es una rareza. Sí, pero bueno, esta rareza tiene la propiedad de que al estar multiplicada por alguna función g, cualquiera, ¿sí?, integrada en un dominio que contenga este punto xl, ¿sí?,
Lo que resulta de esta función delta de Dirac adentro de la integral es que lo que nos devuelve es a la función g evaluada en el punto xl. Con lo cual, resolvimos la integral simplemente evaluando a nuestra función en el punto x, punto de colocación. ¿Ok? La delta de Dirac, ¿qué es lo que va a resultar? Y bueno, como ya habíamos obtenido aquí, lo que hacer es reemplazar aquí esto. Entonces, si ahora la W sub L es la delta de Dirac, lo que me va a dar es que esta NM va a estar evaluada en ese punto que elegimos, ¿sí? Y lo mismo le va a pasar a estas. Que sería algo así como la trampa que hicimos antes, habiendo elegido arbitrariamente 1/3 y 2/3, o 0,2, 0,5, 0,3, 0,7, o lo que se les dé la gana, ¿ok? Esos puntos XL son los puntos de colocación, ¿sí? Para la delta de Dirac. Y ahí se terminó todo, ¿sí? Lo único que hice fue reemplazar a la delta de Dirac en la expresión anterior, donde decía W sub L, aplicar la propiedad de la delta de Dirac, y escribir que resulta de resolver esta integral, la función n sub m evaluada en el punto xl, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que xl tiene que estar adentro de omega, cosa que también hicimos en el caso del ejemplo, eligiendo esos dos puntos arbitrariamente, ¿ok? Entonces queda algo extremadamente simple. Nuevamente, ¿qué pasa? Obtenemos la K, obtenemos la F, armamos el sistema, resolvemos, obtenemos los valores de los parámetros, y después, ¿qué hay que hacer? Armar la función phi sombrero y compararla con nuestra phi, ¿sí? Igual que hicimos con el ejemplo agarrado de las pestañas. Exactamente lo mismo. Y ver si con esta función de peso tan extraña, los parámetros A1, A2 o A0 o A1, como los hayan nombrado, nos permiten obtener una función phi sombrero que se parezca a la función original. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? Bien. La otra es función de colocación por subdominio, se lo denomina. Y es la función escalón. W sub L vale 1 para todo punto X que esté comprendido entre XL y entre XL más 1, y vale 0 en los restantes. Entonces, ¿qué es esto? Como en el caso del dominio. Entonces vamos a dividir a ese segmento en 2, 3, 4 segmentos o más, ¿sí? Va a valer 0 en el resto. ¿Okay? La W2 va a valer 0 en el primer subsegmento, 1 en el segundo, y en las restantes 0, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, al dominio total omega lo dividimos en W1, W2, Wm. 2, M, 2, 3, 4, lo que quieran. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Y vamos a hacer uso de las propiedades. La integral extendida a todo el dominio, de esto que es lo que estamos queriendo hacer, que es el pesar el residuo e integrarlo, lo podemos dividir como la integral en el primer subdominio, más la integral en el segundo subdominio, más hasta el último. ¿Está? ¿Qué va a pasar? Supónganse que tengo la W1. Entonces, la W1 vale 1 en el primer subdominio, pero en los restantes vale 0. Entonces, ¿cuánto van a valer estas integrales de acá? ¿Alguien puede contestar? Si vale 0 en las restantes. Vale 0 en las restantes, o sea, la W, esta acá vale 1 por R de omega. ¿Sí? R de omega es phi menos chi, phi menos phi sombrero. Entonces, lo que nos va a quedar es la integral de phi menos phi sombrero multiplicado por 1, o sea, phi menos phi sombrero integrado en el dominio omega 1, y los restantes son 0. ¿Ok? Bien.
Entonces, ni más ni menos, eso es lo que está puesto con más detalle aquí abajo, ¿sí? Lo que tiene parámetro van a ser las funciones, y lo que no tiene parámetro va a ir a parar al vector de términos independientes, y recuperamos nuevamente la matriz por el vector de incógnitas más el vector de términos independientes iguales a 0, o mudamos correspondientemente el vector de términos independientes al otro lado de la igualdad. ¿Estamos? Bien. Otra forma es hacerlo por mínimos cuadrados. Y uno dice, ¿qué es eso? Bien, vamos a decir que la integral, que tenemos una función y que hay que minimizar, que es la integral extendida a omega del cuadrado del residuo. El residuo siempre sigue siendo phi menos phi sombrero, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían en métodos 1 cuando veían mínimos cuadrados para aproximar a una nube de puntos? Derivaban el residuo respecto de cada uno de los parámetros. Bueno, y lo igualaban a 0. Lo mismo, exactamente, ¿sí? Nada más que, bueno, ahora aquí, ¿sí? En esta phi sombrero es donde están estos parámetros. Entonces tenemos que derivar respecto de esos parámetros, ¿sí? Y obtener qué es lo que tenemos que integrar, es esto, y finalmente cuando uno hace todo esto, lo que obtiene es que K sub LM es la integral extendida al dominio, ahora sí es todo el dominio, ¿sí? Del producto de dos funciones, la NL y la NM, ¿sí? Es como si la función de peso fuera una de las del conjunto de funciones que propusimos para hacer la interpolación phi sombrero. ¿Está? Puede ser 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4. Supongamos que M sea 4, ¿sí? Entonces aquí nos va a quedar la N1 por esto, la N2 por esto, y esos van a ir formando los coeficientes de nuestra matriz y las componentes de nuestro vector, ¿sí? Siempre la L es la ecuación y la M es el término de esa ecuación. Bien, un señor llamado Galerkin, cuando estaban haciendo todas estas cuestiones de funciones de peso, se le ocurrió proponer exactamente esto, que la función de peso sea estas funciones NL, ¿sí? Ni más ni menos que a lo que arribamos con mínimos cuadrados. Y es equivalente, exactamente lo mismo, ¿sí? Pero entonces, el señor Galerkin tuvo un acierto muy grande. ¿Por qué? Recuerden lo que pasaba en métodos 1 cuando veían mínimos cuadrados. De todas las posibilidades, dada una función modelo, que en general usábamos la lineal o algún polinomio cuadrático, uno no es que mínimos cuadrados se limita ahí, uno podría proponer otro tipo de funciones, algunas son linealizables, otras no, y nos van a dar sistemas no lineales. Pero bueno, eso no implica que no se los pueda hacer. Pero una de las grandes características de mínimos cuadrados era que nos daba, primero, una solución única, y segundo, nos daba la mejor aproximación a ese conjunto de puntos, ¿sí? Ahora, lo que vamos a obtener es la mejor aproximación a la phi con un dado conjunto de funciones NL, ¿sí? Que propusimos, más la chi, que se encarga del contorno. Pero la chi, como ella trabaja eficientemente y se encarga del contorno, tenemos que ver que el resto se porte bien y cumpla con aproximar a la función adentro del dominio. Con lo cual, Galerkin tiene la ventaja de que ser idéntico a mínimos cuadrados y garantizarnos que va a ser la mejor aproximación posible para ese conjunto de funciones que hayamos elegido. ¿Estamos? Esto es como un ejercicio de pensar cosas ya vistas, ¿sí? Y de una manera un poquito diferente y usar mucho de lo que ya vimos en otras materias. Sí. Aquí hay al lado del trebolito hay una ventaja, ¿sí?
es que si uno se fija acá, la expresión que tenemos de K sub LM, la integral en omega de NL por NM, si las intercambiamos nos va a dar lo mismo. Entonces la K21 va a ser igual a la K12, y la matriz K va a resultar simétrica. ¿Ok? También podríamos verlo con cosas como otras funciones, como las funciones seno, y los que nos va a dar finalmente, si aplicamos esta metodología, es una serie seno de Fourier, como las veíamos en análisis. ¿Okay? Bien, ahí veo que alguien está levantando la mano, denme un segundo que me salgo de acá. Bien. Sí, Sofía. Bueno, hola a todos. Yo quería pasar, porque ya son las 2, un anuncio que tiene que ver con la organización. Vamos a estar colgando hoy en la PEDCO una encuesta para todos los alumnos, que es muy importante que la completen porque nos va a permitir organizar algunas actividades. Y además pedirles, debido a los problemas que hemos tenido, que si pueden lograr que su nombre en PEDCO coincida con el nombre que tienen en el CIU guaraní. Porque cuando hacemos actividades en donde tienen que participar, no los podemos ubicar en la PEDCO, y al no poderlos ubicar porque no coincide el nombre, no pueden participar de las actividades. Eso puede incluso afectar a los exámenes. Entonces, les dejaba esos 2 avisos antes de que se desconecten. Sí, sé que no funcionó la semana pasada y sé que no va a funcionar la semana que viene, nos vamos a adelantar a eso. Lo vamos a arreglar con Adri y nos vamos a adelantar a eso. Pero mientras tanto aprovechen, en un rato subimos la encuesta, de dejar prolijo eso y la encuesta llena para que podamos organizar. Seguro vamos a dejarles previamente las actividades abiertas, así las logran bajar antes de que se caiga la PEDCO, que va a caer una semana completa. A partir del 30, según la última información que tenía. Así que no se preocupen. La encuesta es para los grupos de métodos 2, no hay grupos de práctica. Pueden elegir ustedes al grupo que les quede mejor. La encuesta es para la materia, ¿sí? Voy leyendo las preguntas del chat. Profe, una consulta. Entonces, de los horarios que figuran en la PEDCO de la práctica, ¿nosotros podemos ir al que nos quede más cómodo? Así es. Bien. Gracias. Profe. Sí. Entonces, sí. Los horarios que nos proporcionó la facultad, los únicos que son los que están en PEDCO, o sea, no son los que nos dio la facultad, porque hay uno creo que los viernes a la tarde, y después están los de 13 a 2 de la tarde. Pasa que en los horarios que les dio la facultad figuran todos los horarios de práctica disponibles. Ustedes tienen que elegir una de las 5 comisiones. Ok, perfecto. ¿Sí? Y las teorías lunes y miércoles a las 13 hasta que termine el parcial 1. ¿Sí? Bien. Profe, y para esos horarios de práctica, ¿hay que anotarse en algún lado o directamente nosotros entramos? Y si algún día no podemos entrar porque, no sé, por alguna situación, ¿nos podemos cambiar a otro, ir a otra clase? Sí, pueden, lo van a manejar ustedes a eso. Bien, gracias. Bien, un detalle que no les dije es que terminada la semana, supongamos el material que está disponible desde el domingo va a dejar de estar disponible el sábado a la noche. Y se va a activar el material de la siguiente semana. O sea, todas las semanas hay que tomarse el trabajo, en lo posible el lunes en algún momento del día, de bajarse el material, ¿sí? Y durante esa semana van a tener la posibilidad de ir haciendo la ejercitación que está en la PEDCO, además de las consultas y ejemplos que se van a ver en las distintas comisiones de práctica. ¿Estamos? Y esto el año pasado dio buenos resultados porque nos obliga a todos a ser ordenados e ir despacio, porque si vamos
pisando sobre firme, no nos vamos quedando con dudas de la primera parte, lo que sigue va a ir sumando cosas, ¿sí? Entonces, si no nos quedamos con dudas, vamos a ir incorporando las nuevas cosas de forma más simple y de a poco, porque si queremos hacer todo junto, no da resultado, no funciona la cosa, ¿está? El año pasado ya pusimos esta metodología y la gente que la siguió fue bien, no tuvo inconvenientes en el desarrollo de la materia, fueron haciendo las prácticas, fueron leyendo el material en los horarios de consulta, sacaron las dudas, fueron construyendo una pared de conocimiento sin dejar huecos, ¿sí? Entonces fueron sólidos. Y tanto en las prácticas como en los ejercicios de PEDCO se refuerzan las cosas que están en los ejemplos que se dan en la teoría. ¿Está? Bien, continuamos el miércoles. Que tengan una buena jornada, una buena semana. Y nos estamos... ¿Profe? Sí. Perdón, una última pregunta. El año pasado había unos cuestionarios para hacer también cada semana. Sí. ¿No van a estar más o no va a estar esta semana o vamos a tener otra metodología con respecto a las prácticas? Cuestionarios van a estar, los ejercicios van a estar en la PEDCO para resolver. ¿Sí? Estos cuestionarios, ¿sí? son los trabajos prácticos que ustedes van a tener que ir resolviendo en papel o con su compu y ir metiendo los resultados a la PEDCO. ¿Sí? Esa es lo que se les va a ir siguiendo a ustedes, no en una persecución, sino que se les va a decir, a ver, Juanita, no bajaste el material, trata de hacerlo. Juanita, no hiciste ningún ejercicio, porque la PEDCO nos da esa información a los docentes de si ustedes entran o no entran, si intentan o no intentan. Entonces, la idea es que ustedes tienen toda una semana para leer el material, para meterse en la PEDCO, resolver esos cuestionarios, que son los trabajos prácticos básicamente, y asistir a las clases prácticas que se hayan anotado, donde en general se les van a dar ejemplos, se van a hacer análisis de las distintas cositas que vamos a ir viendo, ¿ok? Para todo esto, para que ustedes vayan avanzando y que no les queden dudas de unos temas, porque después el siguiente tema usa el o los anteriores. Entonces, es la manera más eficiente de que vayamos poquito a poco avanzando sobre firme, ¿ok? ¿Los cuestionarios tienen un límite de tiempo? No. Yo quería consultar, porque el año pasado los cuestionarios tenían como un límite de tiempo y después no los podías volver a acceder. A mí lo que me pasó el año pasado fue que perdí la materia porque hubo una tormenta de nieve donde vivo y estuve 10 días sin luz y sin internet y después no pude volver a reincorporarme. Quería ver si este año también iban a hacer lo mismo o iban a dejar un tiempo más. Sé que mi situación es muy particular. Pero bueno. Básicamente es la misma situación del año pasado. Esperemos que las tormentas de nieve no te vuelvan a dejar aislado y sin electricidad e internet. Pero básicamente es la única manera que a distancia les podemos, por así decirlo, forzar a que vayan poco a poco. Casos particulares nos mandan una notificación por la PEDCO, pero si no, digamos, son del orden, ahora son 128 que están en esta reunión virtual, y en general esperamos que la cantidad de inscritos esté cercana a los 300, entonces tenemos que tratar de llevar a la mayoría lo más ordenadamente posible hacia adelante con todo esto, y bueno, tratar de que esas cosas no nos sucedan. Si suceden, que todo el mundo puede tener algún problema particular, se comunica con alguno de los profes vía la PEDCO. Bueno, dale. Está bien. Dale. Profe, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una consulta? No, ¿La materia no se tiene puede régimen de promocionar? promoción. Ah, bien. ¿Y a fin de año van a tomar finales y eso o no se Esperemos sabe que aún? sí.
Buenísimo. Esta es la pregunta, gracias. De nada. Bueno, chicos, ya estamos Profe, excedidos. Sí, le última. hago una última consulta. Sí. ¿Sabe que me preocupa un poco que después del primer examen se cambie el horario? ¿Por qué se cambia el horario? ¿Se puede mantener este horario de 3 a 14? Complicado. No, no se puede No. mantener el horario por una cuestión de organización personal nuestra. Ah, Así que por eso le informamos de entrada, chequeamos en todos los horarios de las materias de ustedes y no había superposición. Por eso informamos a Bedelía de que el horario de teoría después del primer parcial iba a ser, es más, ya lo tienen reservado el horario desde ahora. claro. Por claro. eso lo informamos. Bien, ¿y estas clases se graban, se guardan? Yo No. pregunto porque justo ese horario estoy trabajando. Pues eso pregunto. En general no estamos grabando las clases. Ah, ok. Igual ¿Los no te parciales van a ser en preocupes. ese horario? No, los horarios van a ser los viernes, los parciales. No te preocupes porque después vamos a ir haciendo clases extras, así que esperemos, cuando lleguemos a ese momento le vamos a encontrar una solución, no te preocupes ahora. Dale, muchas gracias, profe. De nada. Bien, vamos cerrando la sala porque ya nos excedimos.